Hola, bienvenido. Mariela Acevedo, que hoy está muy hermosa y ese vestido tan bello. Gracias, voy a agradecer a nuestros fans. Es un regalo de la familia Maldonado, De- a Carolina, por el Día del Bionalista, doctor. Bien, la licenciada Mariela, está hermosa María, la licenciada Gracias. Mariela Acevedo y quien les habla, el doctor Elio Núñez, para hablar un poquito sobre enfermedad, sobre salud, sobre diagnóstico y sobre todas las cosas que puedan estar ayudando a mejorar nuestra situación de salud. Hola Es María. correcto. ¿Cómo estás, Elio? Gracias a todos ustedes por siempre permitirnos estar en sus hogares, aunque sea 15, 20 minutos, pero la idea es que ustedes se mantengan informados, entretenidos y disfruten, al igual que nosotros, de Examen en Salud. Así es. Bueno, ¿y cómo están las redes sociales? ¿Puedes decirle a los televidentes para que nos sigan por ahí? Ok, yo les voy a indicar que seguimos en Instagram a través de @examen en salud, el correo electrónico examenensalud@gmail.com. En el canal de YouTube han colgado todos los programas y conversaciones que tenemos con nuestros invitados especiales, Examen en Salud, y gracias a Bioscientific Laboratorio que prestó su página de Facebook para que estos programas también ustedes los sigan por allí. Pero el que maneja realmente las redes sociales es nuestro amigo Elio, y él le fascina porque cada día me dice, tenemos tanto, vamos por 400, vamos por 500, me sorprenden cuántos tenemos hoy. Bueno, Mari, ya tenemos 700 seguidores en Gracias Instagram a y de Dios. verdad que estamos muy satisfechos por los Sí. comentarios, por lo que nos dicen. Tienes muchos admiradores, hasta enamorados tienes por aquí, así que ya lo sabes. Ah, bueno. Ajá, sí. Gracias, Y de corazón. nos hacen pues sugerencias del programa, qué temas quieren que hablemos, qué no quisiera de qué no quisiera que habláramos, ¿verdad? También Bueno. nos han dicho eso. Me dijeron que no hiciéramos ningún programa sobre muerte. No vamos a hacer ningún programa sobre muerte. Es que voy a hacer una aclaratoria. La muerte es un renacimiento interno ante una nueva vida. No crean que es solamente irse al otro lado, Bueno, tranquilo, vale. no, pero es fuerte. Bueno, entonces vamos a decidir que esta semana es la semana del Día del Bioanalista, Es correcto. el bioanalista venezolano, y yo creo que sería importante que tú nos hablaras un poquito sobre eso. ¿Quieres ahora o en la otra parte? Porque yo sé que muchos de los televidentes nos han escrito, han llamado, tienen la inquietud de saber que si no consigo el hisopado nasal, que es la palabra correcta para la PCR, proteína de reacción de la polimerasa, que es la PCR, el examen que diagnostica que la persona tiene COVID, me han preguntado, ¿qué otros exámenes, doctor? Sí. Entonces, bueno, que tú hagas también la aclaratoria. Sí, como por aquí nos han médico. preguntado mucho, Mari, realmente los Entonces, televidentes nos han preguntado, bueno, doctor, si nosotros tenemos síntomas respiratorios, coriza, secreción nasal, malestar, algún tipo de tos, y no tenemos a la mano el examen de COVID, ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces, sí podemos hablar un poquito sobre eso. De hecho, estuvimos hablando con la licenciada Josmy López en Biocientífica sobre ese tema de cómo hacer los exámenes en el laboratorio y cómo se deben preparar los pacientes para tal cosa. Pero antes, quisiera decirte que cuando nosotros tenemos sospecha de que podamos tener una infección respiratoria, Mari, siempre hay que acudir al médico. Siempre, El médico es el es correcto. proveedor de salud más cercano que nos puede orientar qué hacer ante la sintomatología, ante fiebre, ante tos, ante secreción nasal, ante escozor que podamos sentir, ante la pérdida del olfato y mantenernos siempre en la distancia física, lavarnos las manos con frecuencia y sobre todas las cosas, Mari, que eso no puede faltar, usar las mascarillas y en caso de que sea posible usar las caretas. Sí. Y portarnos bien en la calle, o sea, no Portarnos acercarnos bien. a nadie, y unas medidas más que seguramente tú abordas más hacia adelante. Pero cuando tengamos una sintomatología, generalmente el médico que indica muchos biomarcadores, aparte de la hematología completa, Que es uno de los- puede indicar donde se ve la hemoglobina, los leucocitos, las Cotas de plaquetas, que los plaquetas. televidentes siempre atienden muchos a confundir en la hematología para ver la hemoglobina, para ver las plaquetas, para ver los leucocitos. Y también es importante hacer el PCR, que es una reacción para detectar una proteína C reactiva, que se activa cuando la persona tiene algún proceso infeccioso o inflamatorio, que no es la reacción en cadena polimerasa como dijiste anteriormente, ¿verdad? Hay que hacer la No es tal aclaratoria. como tú dijiste, porque son dos exámenes diferentes y la licenciada Josmy nos va a explicar eso un poquito más adelante. Y hay otros exámenes, por ejemplo, Mari, como el ácido láctico, que se está usando poco, pero es un indicador de gravedad del paciente. Hay otros exámenes como la procalcitonina y la velocidad de sedimentación. En el caso de la procalcitonina, fíjate que los televidentes pueden a veces ver en la orden que el doctor le está mandando ese examen. Los vamos a utilizar para medir el grado de infección bacteriana que puede estar acompañando esa infección viral por coronavirus o una de las complicaciones. Yo te iba a hacer la aclaratoria para que lo aclares ante los ante la audiencia.
porque a veces los mismos pacientes, los familiares de los pacientes, mejor dicho, se aturden a ver una lista inmensamente grande. Y es bueno que ellos sepan que, porque hay mucha confusión con proteína C reactiva, como lo acabas de decir, y con la reacción de cadena de la polimerasa, que es el Sí, pero hisopado son dos nasal. exámenes diferentes. Yo creo Por que ya los completo. laboratorios Ajá. saben perfectamente bien y la persona, o sea, el público en general, los televidentes, los pacientes, ya han adquirido una cultura Sí, poco ya a poco está sobre más- esa información y ya las es personas correcto. saben que existen unos métodos que se llaman PCR, que son de diagnóstico de biología molecular, y- que son mucho más exactos que los exámenes habituales, pero sí son mucho más costosos, menos asequibles y que son los que se están haciendo para hacer el diagnóstico definitivo. Aunque sí tenemos la PCR, tenemos la procalcitonina, tenemos la velocidad, tenemos el dímero D, ¿verdad? Ferritina. Tenemos la hematología, la TGP, la TGO, tenemos muchos exámenes Tiempos que de los médicos coagulación. deben seguramente indicarles y ustedes ir a su proveedor de laboratorio de confianza para hacerse esos exámenes. Entonces, ¿por qué no vemos la conversación con la licenciada Yosmi? Sería Para que nos prudente, explique claro que las sí. diferencias entre uno y otros. Perfecto. Y qué deben hacer ustedes, los televidentes, cuando van a ir a un laboratorio a hacerse un examen. ¿Cómo se deben preparar para eso? ¿Qué te parece, Mari? Adelante Perfecto. con Yosmi. Y gracias por estar allí. Por supuesto. Le agradecemos mucho a la licenciada Yosmi López del Laboratorio Biocientífica por estar aquí con nosotros conversando precisamente de salud sobre biomarcadores. Hace un rato estábamos diciendo en el programa, licenciada, que en estos días que hay tantos pacientes acercándose a los laboratorios, a los médicos, quieren saber si tienen infección y se usan varios exámenes. Uno de ellos es la velocidad de sedimentación, otro de ellos la procalcitonina y otro es el examen de PCR, que muchas veces se confunde con el PCR de diagnóstico de coronavirus. ¿Qué usted nos puede decir con respecto a la procalcitonina? Fíjese que ese examen es difícil de hacer para que los televidentes de Examen en Salud sepan, porque a veces le colocan en la orden procalcitonina y quieren saber qué es ese examen, cómo está estructurado, cómo se hace. Sí, la procalcitonina es un biomarcador que, como usted bien lo dijo, en estos días ha tomado mayor auge por el uso que se le está dando. Ella es un péptido que se produce a nivel de la célula C de la glándula tiroides y se ha visto que él en condiciones normales se detecta en muy poca cantidad de sangre. Sin embargo, cuando hay algún proceso infeccioso, él se eleva. De allí la importancia que ha tomado últimamente como un biomarcador para detectar la gravedad de una enfermedad ante una infección que pueda llegar a una sepsis, un shock séptico. ¿Es difícil hacer el examen? No, solamente se necesita una extracción, obtenemos el suero o plasma heparinizado, por lo general se utiliza el suero, y hay varias formas de hacerlo, mediante pruebas rápidas, por ELISA, inmunofluorescencia, eso ya depende del método que se elija. ¿Qué preparación deben tener los televidentes, los pacientes, para venir a hacerse el examen de procalcitonina a un laboratorio, por ejemplo? ¿Qué usted le diría? ¿Puede venir en ayuna o no importa? No es necesario el No ayuno, tiene nada que ver. no tiene nada que ver, puede venir a cualquier hora, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, no tiene ninguna indicación. Sí, usted dijo que la procalcitonina era muy importante, se producía, por ejemplo, o tenía que ver con la función del tiroides, pero también hay que decirle a los televidentes que aquellas personas que no tienen tiroides también se le puede detectar la procalcitonina cuando hay infección. ¿Por qué? Porque también se produce en los pulmones y el organismo lo que ocurre es que como hay una infección, generalmente esas bacterias o esos virus inhiben, sobre todo las bacterias inhiben la conversión de procalcitonina en calcitonina, se eleva mucho y entonces se le detecta a ese individuo que está enfermo, tiene fiebre, los niveles de procalcitonina altos. Por eso es que se hace el examen para ver si hay o no infección. Sí, en efecto, él se produce en otros órganos cuando hay un proceso infeccioso y de allí la importancia de la detección de él, como usted lo acaba de mencionar. Excelente. Gracias. Y bueno, esa es la procalcitonina. Y en cuanto a la PCR y a la velocidad, son otros indicadores también, otros biomarcadores, ¿cierto? Sí, son. ¿Cómo es la PCR? ¿Qué diferencia hay entre la PCR que hacemos en el laboratorio y la otra PCR que es para diagnosticar el COVID? No, okay. Son dos métodos diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, porque los televidentes a veces no entienden esas Sí, cosas. mucha esa duda. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda y se utiliza como un biomarcador ante cualquier infección o inflamación. Mientras que la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa
que se utiliza, bueno, en este caso muy nombrada porque se utiliza para detectar el COVID, el virus del COVID, pero también puede haber PCR para bacterias, hongos, cualquier otro virus. Para el HIV, para la hepatitis. Hay PCR para todos esos virus, bacterias, hongos. Sí, para un grupo grande, para micoplasma, para neumonía, para tuberculosis, para estreptococo, para muchos microorganismos. La PCR no es solamente, como dice la licenciada, para detectar el COVID. Hay muchos microorganismos que se detectan su biología molecular a través de un examen que se llama PCR, que es reacción en cadena a la polimerasa. Exactamente. Entonces, nada tiene que ver con la proteína C reactiva, que nosotros en el laboratorio se la denominamos PCR, pero no tiene nada que ver una con la otra. Ok, la PCR en los procesos infecciosos, como dije, se eleva rápidamente. A diferencia con la procalcitonina, que también se eleva rápidamente, la PCR es menos específica que la procalcitonina. De hecho, la PCR, la proteína C reactiva, dura mucho tiempo elevada, mientras que la procalcitonina, ella comienza a disminuir sus valores rápidamente en comparación a la PCR. Por eso la utilizan como un marcador para el seguimiento del tratamiento de los pacientes. No, y una cosa, como médico, que siempre le digo a los pacientes, y siempre que tener en cuenta, cuando la procalcitonina comienza a disminuir, significa muchas veces que la infección bacteriana que tiene el paciente ha cesado, porque es directamente proporcional la procalcitonina elevada con el grado de infección que tiene el paciente. Sin embargo, no ocurre así en la PCR, ¿cierto? No ocurre. Y de hecho ahorita, en esta época de COVID, que es lo que está ahorita en boga, todos estos biomarcadores se utilizan en conjunto, ¿ok? No solamente la PCR o la BCG, no, todos en conjunto para determinar en realidad el estado y la evolución del paciente. Y las complicaciones. Y las complicaciones. Licenciada, usted hace procalcitonina acá en el laboratorio y hace PCR, Sí, ¿cierto? correcto. ¿Hace procalcitonina solamente por prueba rápida? Tenemos prueba rápida y por ELISA. ¿Cuál es más exacta? Por ELISA porque nos permite cuantificar el valor de la procalcitonina en sangre. Y es importante también otros biomarcadores, por ejemplo, como el ácido láctico, que denota ya una toxicidad en la célula como tal, que se usa muy poco en estos días, los médicos lo están mandando poco en estos días, y el ácido láctico es muy importante también indicarlo para ver la evolución y las complicaciones del paciente. Claro, es que poco a poco se han ido agregando mayor cantidad de pruebas que se utilizan como indicadores en realidad para ver la evolución de los pacientes. No, y estamos aprendiendo con el COVID todo, porque realmente como médicos, como profesionales, en el mundo entero, como científicos, todos los días aparece algo nuevo y todos los días se quita una evolución, se quita un tipo de tratamiento, algún tipo de esquema de tratamiento y se coloca otro. Bien, entonces, gracias y unas palabras por el Día del Bioanalista que es esta semana. Ay, bueno, a todos mis colegas, mucho ánimo, mucha fuerza, estamos ahorita en momentos difíciles, pero con mucha fe en Dios, que pronto saldremos de esto. Y Amén. Felicidades a todos. Amén. Gracias, licenciada, por estar con nosotros en Examen en Salud. Gracias a usted. Agradecemos a la licenciada Yosmi López con todo el conocimiento que nos permite para que todos ustedes estén un poco más claros de lo que van a hacer a la hora de ir a un laboratorio, porque es necesario. Es verdad que la situación está fuerte, es ruda, como dicen los chamos, pero tenemos que tener así como que la sangre de horchata, un poquito frío para saber qué es lo que vamos a hacer. Sí, María, mucho estrés también las personas estamos haciendo, todos estamos haciendo un poquito de estrés. Estamos y aprensivos. sí, un poco de aturdimiento también. Yo creo que es importante que participemos en set de relajaciones, que leamos, que veamos televisión lo más sana posible y junto con el cuidado que tenemos que tener. Sabes que yo en esta semana posteé en Instagram una lámina de 2 elefantes adultos y un bebé. Y yo decía que lo mejor es caminar en la vida a través de la familia. Y quién mejor que todos nosotros que tenemos familia. Y la familia la define la Organización Mundial de la Salud como el que tengo más cercano a mi vida. Puede ser papá y mamá, mi esposo, mis hijos, la tía, mi vecina. Esa es mi familia. Entonces vamos a llevar ese núcleo familiar pequeñito con las mejores relaciones. ¿No has visto cómo esta pandemia nos ha hecho estar más uniditos con la familia? Sí, por eso la vida, el camino de la vida se hace mejor en familia. Bien. Y eso es agradable. Entonces vamos al corte y regresamos en la segunda parte, identificamos la emisora y volvemos en un ratico para hablar un poquito más sobre salud acá en nuestra sala, en Examen en Salud. Gracias.